Esta mañana quiero enseñarle, pues directamente de la Biblia, ah, en la vida de cada uno de nosotros tenemos gigantes. Gigantes representan problemas que tenemos que no sabemos qué hacer con ellos. Aquí no hay nadie que sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Fíjese bien, gigantes representan problemas que tenemos en la vida que no sabemos qué hacer con ellos. Algunos han estado con nosotros por mucho tiempo. Y lo que el Señor sentí que me estaba diciendo que le diga, que ya es tiempo que usted derrote ese gigante en su vida. Que este día los gigantes van a caer. ¿Ok? ¿No se alegra por ello? ¿O quiere seguir con el problema que tiene? No, ¿verdad que no? Los gigantes van a caer este día. Todo lo que necesitamos es tener fe. Vamos a leer de un jovencito, muy joven, de unos 15, 16 años, que derrotó a un gigante, que al ver era algo imposible. Este jovencito no tenía entreno en batalla, no era un soldado, nunca había peleado con un hombre, pero él se atrevió por fe a caminar y enfrentarse con un gigante y destruirlo. Todos sabemos la historia, pero lo que no sabemos es cómo él pudo enfrentarse con el gigante. Porque muchas veces nosotros batallamos y fracasamos porque no sabemos cómo destruir al gigante. Queremos destruirlo en las fuerzas naturales, queremos destruirlo en la carne y no se puede destruir así. Hay gigantes en nuestras vidas que son ataques espirituales directos de Satanás. Hay espíritus detrás de aquel ataque que no podemos ver. Aún sin embargo están ahí y nos están haciendo daño. Y lo que sentí que Dios estaba hablando es que es tiempo de que nosotros derrotemos estos gigantes y los traigamos a tierra y le mochemos la cabeza. Miren, esto está seguro que está muerto. Aleluya. All right. So vamos entonces a leer en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 17. Y vamos a ver qué hizo este joven para tener la victoria. Porque nosotros necesitamos hacer lo mismo. ¿Ok? Primera de Samuel. Y vamos a pasar por casi todo el capítulo del versículo 1 en delante. ¿Ok? Verso por verso. ¿Ok? Y vamos a aprender qué es lo que este joven hizo. ¿Ok? Y vamos a ver los rechazos que tuvo antes de tener la victoria. Porque sí hay rechazos, hermanos. Y los rechazos que recibimos es en lo que menos esperamos, lo que menos pensamos. Y vamos ahorita a ver qué es lo que, cuando usted tiene rechazos o cuando usted tiene oposición, ¿de quién viene la oposición? ¿De dónde esperamos la oposición? A veces la buscamos o la esperamos de otra parte, pero viene de muy cerca. ¿Ok? So quiero que aprenda esto para que usted aprenda cómo derrotar al gigante antes que tome posesión en su casa o en su vida. ¿Ok? Vamos a empezar con el versículo 1, ¿ya lo tiene? Todos lo tienen. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesadim. Ok, se nos dice, la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, todo el tiempo que él fue rey. En el capítulo 14, 52, no lo busque, pero allí nos enseña esto. Los filisteos eran un enemigo interior que es peor que un enemigo externo.
Y quiero que aprendamos aquí que el enemigo mayor que tenemos es un enemigo interior en nosotros. Ese es el enemigo más fuerte que tenemos. Ese es el primer gigante que tenemos que echar a tierra. Es interno. Esta nación de Israel, todos los enemigos que tenían eran de afuera, menos los filisteos. Los filisteos eran de adentro. De adentro, eran vecinos. Es como tener de enemigo a México, ahí nomás cruzando la frontera. Y entonces ellos podían derrotar al enemigo de afuera, pero con este enemigo de adentro tuvieron problemas y al fin este enemigo de adentro derrotó a Saúl. Lo derrotó como rey. Y derrotó al pueblo de Dios en ese momento. Tuvo que entrar David para levantar el pueblo de Dios otra vez, ¿ok? Quiero que vea esto porque Saúl era el rey cuando este problema estaba más fuerte. Y David siguió teniendo problemas con los filisteos, pero David los derrotó. Que quiere decir que los problemas internos siempre van a estar y no nos podemos descuidar porque ya lo echamos fuera. Podemos hablar de una debilidad que tenemos, un vicio, algo que hacemos que nos roba, ¿ok? Que es enemigo. Enemigo en lo que somos, enemigo de Dios y de nosotros, ¿ok? Podemos ver que el problema era interno, ¿ok? El problema era interno, ¿ok? Vamos adelante. Saúl nunca pudo derrotar a su enemigo interno, el menos en forma concluyente, a lo menos en forma concluyente. Por último, el enemigo interior le derrotaría a él. Y ustedes se acuerdan la vida de Saúl, ¿verdad? Era el rey de Israel, pero él terminó cometiendo suicidio. Se mató él mismo porque perdió la batalla. Y en lugar de dejar que los filisteos lo mataran, él mejor se mató él solo, ¿verdad? Era algo que las razas entonces creían, ¿verdad? Que no le iban a dar el gusto al enemigo de que los matara, sino que ellos mismos se quitaban la vida y caían sobre sus espadas para matarse en esa forma, ¿ok? Él pidió a su copero o al que le ayudaba a cargar armas o lo que fuera, que lo matara, pero no quiso, no pudo. Le dijo, no, yo no te puedo matar, tú eres rey, no te puedo tocar. Entonces él mismo se mató, ¿ok? En el sentido espiritual es lo mismo. En la actitud tenemos que derrotar a todos los enemigos interiores. Solo se puede hacer esto cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo en la cruz, ¿ok? Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. No lo podemos hacer con las fuerzas naturales, hermanos. Y usted sabe que tiene problemas que le están derrotando siempre, pero no los puede vencer. Todos sabemos esto. Todos como cristianos sabemos esto. Yo sé que yo tengo este problemita que si lo pudiera controlar, entonces las cosas fueran diferentes. Pero no lo podemos controlar porque lo queremos controlar con la carne y la carne no puede. ¿Ok? Necesitamos al Señor. Ok, vamos adelante. La cruz no debe ser eliminada ni puesta en un lado. Si se hace, el Espíritu Santo no nos ayudará dejando a esa persona con ningún rumbo más que la derrota. Es todo lo que va a tener sin Cristo, ¿ok? El verso 2, fíjese lo que dice el verso 2. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de combate contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al otro lado, e Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Había un espacio entre ellos, que era el valle. Unos estaban en aquel lado y los otros en este lado, y en medio era donde salían para hacer batalla.
pero había un problema. Los filisteos tenían entre ellos un gigante. Y ahorita vamos a ver de a dónde vinieron estos gigantes, por qué eran tan poderosos, por qué eran hombres de guerra, hombres que se motivaban con odio y con fuerza para ser valientes. Y ellos tenían un gigante que los representaba a los filisteos. Y este gigante salía, en lugar de las tropas, salía él solo, desafiando al pueblo de Israel. ¿Se fija? Este es el enemigo fuerte que tenemos, que nos desafía. Y hasta le tenemos miedo a veces, ¿verdad? Y era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Rey Saúl y los israelitas tenían temor a este hombre porque salía y decía, denme uno de sus hombres, el más poderoso que tengan. Y díganle que venga aquí al valle y vamos a pelear. Y el que gane, ese va a tener la victoria para todo el pueblo. ¿Y quién? ¿Sabe qué tamaño eran unos gigantes en aquel tiempo? Más de 9 pies de alto. ¿Ah? Más de 9 pies de alto. ¡Wow! Ahora no hay gigantes de esa estatura. Hay gigantes, el más alto que en unos años lo enseñaban por televisión, tenía 8 pies. 8 pies era el más alto de todo el mundo. Pero por supuesto que hombres o mujeres de esa estatura son muy delicados de la salud y se mueren, con el tiempo se mueren, porque no lo resiste el corazón y todo lo que tiene ese tamaño, ¿verdad? Para que sean saludables, ¿ok? Todavía hay hombres de casi de 8 pies, 7 algo, pero casi 8 pies, pero así es, ¿verdad? No son saludables. Salió entonces un varón del campamento de los filisteos que se puso entre los dos campamentos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Ok, vamos a ver qué tanto es eso. Esto significa que medía más de 75 centímetros o 9. Vamos a ver aquí. 9 pies, más de 9 pies de estatura. En el sentido espiritual, esto es exactamente a lo que todo creyente se enfrenta. Y de seguro para nosotros no es posible derrotar tal oposición en nuestro poder y fuerza. Hay solamente un camino por el cual se puede lograr y es por medio de mirar a la cruz. Cuando el Espíritu Santo por medio de Pablo dijo a los creyentes cómo vivir para Dios ante todo, Él nos llevó a la cruz. Esto se encuentra en Romanos 6 del 3 al 5. Romanos 6 del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que morir con Cristo para resucitar con Cristo. Gloria a Dios. Y ahí es donde está el problema. No queremos morir, ¿verdad? Le decía a los hermanos en inglés el orden que Dios ha puesto para el hogar. Y por medio de no estar en el orden del hogar, sufrimos y estamos viendo mucha rebeldía, estamos viendo nuestros hijos ser destruidos porque no tenemos el hogar en orden, hermanos. Si la orden de Dios es que el varón tiene directa comunicación con Él y es responsable a Dios, el varón es responsable a Dios, fíjese bien cómo es la orden de Dios para el hogar.
Entonces, cuando el hombre es responsable a Dios, entonces la mujer, la esposa, es responsable al esposo completamente. En otras palabras, el hombre se somete a Dios completamente y la mujer se somete al hombre completamente. Hermanas, ¿me están oyendo? Pero no tenga cuidado, porque si el hombre no se está sometiendo a Dios, usted no está responsable de someterse tampoco a Él. Y ahí es donde está todo el desorden, ¿ok? Ahí es donde está todo el desorden. Porque cuando el hombre se somete a Dios, la mujer se somete a Él y los hijos se someten a ella. De Dios a la mujer, a los hijos. Fíjese bien. Entonces Dios nos enseña o nos habla a nosotros los varones, nosotros enseñamos y hablamos a la mujer y la mujer habla y enseña a los niños, a sus hijos. ¿Ve cómo trabaja? Pero si estamos fuera de orden, no esperemos que nada trabaja. No hay paz en el hogar, ¿cierto o no es cierto? No nomás haga así. También puede hablar, ¿no? Ajá. Me decía mi mamá, los burros hacen así, usted contésteme. Ok, mamá. Aleluya. Si el creyente no entiende la cruz en cuanto a la santificación, entonces es imposible que tal creyente derrote a los gigantes que vienen contra él. Aleluya. Y traía un casco de bronce en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas y era el peso de la coraza 5,000 ciclos de bronce. Unos 57 kilos o 125 libras. Fíjese bien. Wow. Si nomás se hubiera quitado ese casco y se lo hubiera puesto a David, con eso tenía. 125 libras, hermano. Wow. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Fíjese, unos 7 kilos o 15 libras. Wow. Y iba su escudero delante de él. El número 6 estaba impreso sobre Goliat. Él tenía 6 codos de altura y tenía 6 piezas de armadura, contando sus armas. El número 6 fue impreso sobre la imagen de oro de Nabucodonosor e identificará al anticristo en el futuro, de cuyo nombre será 666. Apocalipsis 13:18. Lo puede buscar si quiere, lo voy a esperar, para que quiero que vea estas cosas que van a venir. Todavía no han venido, pero van a venir. ¿Ok? Y no quiero que estemos ignorantes cuando estas cosas vengan. Fíjese lo que dice. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Génesis 6:4. Vamos a ver de dónde vinieron estos gigantes. ¿Nunca se ha preguntado usted de a dónde vinieron estos gigantes que había en esa tierra? ¿De quién nacieron? ¿Y cómo vinieron a ser? Aquí está, Génesis 6:4. Quiero que tenga toda esta información porque quiero que sepa que todo esto está en la Biblia y todo esto era algo real, no era una imaginación de alguien que escribió ahí un gigante de 9 pies y no, era real. Había gigantes en la tierra. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, que fluye leche y miel? ¿Qué tuvieron que enfrentar a gigantes? Yo digo que serían de la familia de Goliat, no sé, pero eran gigantes, ¿ok? Y era lo que ellos temían,
Ellos lo que ellos tenían más miedo. Génesis 6:4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios, fíjese bien, ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Ok? ¿Cómo vinieron? Los ángeles de Dios bajaron y se hicieron hombres, como usted sabe que ellos pueden hacer eso, y engendraron hijos de mujeres naturales, y ellas tuvieron gigantes, porque no eran hijos de humano, eran hijos de ángeles. Pero como el rebelarse y bajar como hombre y hacer las cosas de un hombre es en contra de Dios, eran hombres, ellos eran ángeles condenados. Ya no eran ángeles santos de Dios. Al ellos bajar y usar la facultad que tenían de transformarse en hombre para hacer sus cosas, entonces inmediatamente quedaron destituidos de Dios. Y por eso los gigantes que nacieron de ellos eran hombres malos, hombres que el diablo usaba para destruir la gente. Todo esto fue destruido después del diluvio, ¿ok? Pero había todo esto por medio de pecado, ¿ok? Por medio del pecado. Por eso hay ángeles caídos, hermanos. Hay ángeles caídos, hay ángeles que fueron condenados con el diablo y que son ángeles del diablo ahora, en lugar de ángeles de Dios. Y ellos son lo que les llamamos demonios, ¿ok? Y tiene una infinidad de demonios el diablo para hacernos daño. ¿Ok? Y en el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat era uno de los últimos gigantes que fueron producto o resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres, en Génesis 6:4. Este esfuerzo de Satanás tenía la intención de corromper la línea de sangre que detendería al Mesías venidero, que ocasionó el diluvio de Noé, con esta última rebelión tratando de tomar posesión de la tierra prometida, que negaría al pueblo de Dios un lugar y de allí también detener el Mesías venidero. Es decir, todo se estaba haciendo para evitar que el Hijo de Dios naciera como debía de nacer. Por eso los gigantes tomaron posesión en la tierra prometida, que era tierra que Dios le había dado a su gente, pero ellos la habitaban. ¿Ok? So, cuando Dios le habló a Josué que entraran a la tierra prometida y que iban a pelear, ellos iban a pelear contra gigantes. No todos eran gigantes, pero había gigantes en la tierra. Y la razón que Dios no los sacó y los puso en otro lugar fue que Él quería que los acabaran. Por eso, cuando Él les dio permiso al pueblo de Dios, les dijo, entren a la tierra prometida, pero van a matar a todo ser viviente. Fíjese bien, esa era la manera en que Dios iba a terminar con aquel pecado horrendo que se había cometido por medio de ángeles y mujeres. ¿Ok? Entonces, Josué tuvo que entrar y pelear gigantes y pelear cosas que en lo natural no se pueden vencer. Y él tuvo que por fe entrar y hacerlo. Así hizo David aquí. Pero David era un jovencito, pero fíjese bien cómo llegamos allí. En el verso 9 dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Tristemente, la mayoría de los cristianos hoy sirven a los filisteos, es decir, las ataduras, porque
no entienden la cruz. En 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12, la palabra nos enseña, hermanos, cómo nosotros vamos a pelear la batalla. Cómo nosotros vamos a pelear la batalla. Él no le dijo a David, ve y pelea con el gigante, ¿se fija usted? No le dijo, vas a ir a pelear con Goliat, no. Dios dirigió a su padre que lo mandara a llevar alimento a sus hermanos que estaban en la batalla. Él no era guerrero. Él no estaba en la batalla, ¿ok? Pero nosotros estamos en la batalla, hermanos. Nosotros tenemos una batalla que es continua, ¿ok? Tenemos un enemigo que es gigante, ¿ok? Y tenemos que derrotarlo si vamos a tener victoria en nuestras vidas cristianas. Tenemos que siempre enfrentar a ese gigante cara a cara y derrotarlo en el nombre del Señor. Pero fíjense bien lo que le dijo Timoteo es decir, Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. ¿Ya lo tiene? Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A pelear la buena batalla, aleluya. Entonces, ¿por qué andamos corriendo de la batalla? La vamos a pelear y vamos a ganar, pero vamos a ganar con fe, aleluya. Vamos a ganar la batalla y ahorita yo sé que hay batallas entre nosotros, pero las vamos a vencer esta mañana, ¿ok? Vamos a salir de aquí ya libres de esos gigantes, ¿ok? All right. So, entonces en el verso 10 dice, añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La única pelea a la cual como creyentes somos llamados a emprender es la buena o la batalla de la fe. ¿Se fija? La única vez que está en Timoteo 6:12, la única vez que Dios nos llama a pelear es en contra del enemigo, no en contra uno del otro, hermano. Y parece que pasamos el tiempo peleando unos con otros y se nos olvida el enemigo. Hello, yo estoy hablando en el hogar, ni siquiera afuera. En el hogar estamos haciendo lucha unos con otros. Y esa no es la pelea que nos llamó a hacer Dios. Nunca nos llamó a pelear. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que como cristiano no tiene derecho a pelear por nada? Hello. No tiene ningún derecho a pelear por nada. No, pero yo tengo que defenderme, yo tengo que hacer, no. Dice Dios, la mía es la, ¿qué? La venganza, mía es la venganza. Dice, yo soy Dios, yo soy el que voy a agarrar venganza. Aleluya. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Tiene enemigos? ¿Tiene enemigos? Póngalos en las manos de Dios. Dígale, Señor, tú arréglate con ellos. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Y cuando usted lo haga, fíjese bien, cuando usted deje de defenderse usted mismo, Dios le va a defender. Y yo le aseguro que usted no se puede defender mejor que lo que Dios le va a defender. Oh, aleluya. Quiero hablar en inglés, hermano. Ojalá que la agarramos, porque peleamos mucho. Primero en el hogar y después en la iglesia y después en el trabajo y después donde quiera queremos pelear. Somos peleoneros, aleluya. Pero ya no somos peleoneros, ahora somos ¿qué? Hijos de ¿quién? Hijos de Dios, hijos de paz, hermano. Paz, aleluya, porque Cristo dijo, yo vine a traerles paz, muchachos, aleluya. Y la paz que yo les doy, el mundo no se la da, no se la puede dar, pero tampoco se la puede quitar, aleluya. Esa paz que yo le doy es para siempre. Y es para siempre, todos los días, a cualquier hora, paz del Señor. Y cuando dejamos de pelear, vamos a tener paz. ¿Sabía usted que ni el inconverso puede pelear con usted si usted no se defiende?
¿Ah? ¿Es verdad o no? Si el pleito se hace cuando nos defendemos. No, es que yo tengo derechos, es que yo no voy a dejar que cualquiera me... Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Verdad? Ya no somos de esa clase de guerreros, hermanos. Ahora somos soldados de Cristo. Ahora peleamos en el ejército de Dios. Aleluya. Amén. Ahora, para poder tener victorias tenemos que pelear con el Señor, con nosotros. Amén. Y oyendo Salud y todo Israel estas palabras del filisteo, se concentraron o se consternaron, y tuvieron mucho miedo. Con razón Dios dice, siempre que habla Dios, dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que no sabes quién soy yo. Oh, aleluya. Si ellos iban a intentar pelear con él por los medios naturales, tenían todo derecho de estar temorosos. Una vez más, en la lectura de estas palabras, el creyente debe entender que en el reino espiritual usted está enfrentándose con los gigantes. No hay manera alguna en que usted mismo pueda derrotar estos poderes terribles de las tinieblas, a menos que lo haga según el orden prescrito de Dios en Romanos 6:14. Tenemos que seguir lo que Dios dice, hermanos. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era, estoy leyendo en el verso 12, era Isaí, el cual tenía 8 hijos, fíjese bien. Tenía 8 hijos y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el mayor, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esto parece ser después de la oportunidad en que David tocó el arpa para Saúl, que probablemente sucedió hacia 2 años antes. Para un adolescente en 2 años ocurren muchos cambios que, como veremos, es probablemente la razón por la cual Saúl no reconoció a David. Tuvo celos de David, ¿ok? El verso 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y la tarde y se presentó por 40 días. Tenían 40 días de estar en el mismo lugar. Y muchas veces esto nos sucede a nosotros, no nos movemos, no podemos progresar, porque no hemos derrotado al gigante presente, no podemos enfrentar al gigante futuro o los problemas que tenemos más después, porque no hemos resolvido el problema que tenemos ahora. Y tenemos que tener victoria, hermanos, tenemos que enfrentar el problema. El problema más grande de nosotros es que le sacamos vueltas al problema. Es el problema más grande. Le sacamos vueltas al problema. No queremos enfrentarlo. La verdad es que como cristianos, tenemos que enfrentar al enemigo para derrotarlo, hermanos. No podemos dejar cosas a chanza. Pues ojalá, a ver si se arregla más allá. ¿Cómo se va a arreglar más allá? No se va a arreglar más allá. Tiene que arreglarlo ahora. Hay gigantes en su hogar. Hay gigantes en su vida. Tiene que enfrentarlos hoy. Esto hacemos nosotros en el hogar muchas veces. Cuando dejamos
cosas que suceden en el hogar para más después. Fíjese bien. No, más tarde vamos a ver si se arregla. No se arregla solo, hermano. No se arregla solo, ¿ok? Este gigante no se iba a ir él solo. Se cansó de estarles desafiando y se fue para la casa. No, 40 días tenía de estar ahí. 40 días. Fíjese bien. El verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y la tarde y se presentó por 40 días. En el verso 17 dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Se fija lo que comía esta gente entonces? No estaban gordos como nosotros, yo creo, ¿verdad? ¿Qué clase de comida es esa? 10 panes y grano tostado. ¿Cómo ve? Ahora que salgamos se va a la casa a comer grano tostado y un pan. ¿Y qué dice el varón? ¿Dónde están los demás, mujer? ¿Qué pasó aquí? El verso 18 dice, y llevarás asimismo otros 10 quesos de leche al capitán. Y yo dije, cuando leí esto, dije, ¿cómo no mandó los quesos a mí? Pues que se los está mandando a otros. A mí me está dando grano tostado y pan, y los quesos hubieran sido sabrosos, ¿no? Gloria a Dios. Y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos para comprobar que están bien. Fíjese bien. Significa que ellos darían alguna prenda a David para llevarlo al padre, dando a entender que estaban bien y sanos. El verso 19 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando con los filisteos, pero no estaban peleando, ¿verdad? En realidad, hasta ese momento no habían tenido combate fuerte, pero esa era la intención. Se levantó pues, el verso 20, David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento del ejército, el cual había salido en orden de batalla y daba el grito de combate, porque así los israelitas como los filisteos estaban en orden de batalla, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó su carga, equipaje, en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Y estando él, David, hablando con ellos, sus hermanos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David, el desafío de los versículos de 8 y 10. Fíjese bien. David escuchó, pero fíjese lo que él escuchó. Él escuchó a este hombre desafiando a Dios. No a los escuadrones de Saúl, desafiando a Dios. Fíjese bien, el celo de nosotros debe de ser con Dios, no con los hombres. Debemos de celar lo que somos en Dios y cuando alguien está maldiciendo a Dios, debemos de celarnos de aquello. ¿Ok? En otras palabras, no tenemos que defendernos nosotros, pero sí defendemos las cosas de Dios. ¿Ok? All right. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre a que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y toda la casa de su padre estará exenta de pagar impulsos en Israel.
probablemente significó que la familia sería libre de tributos y quizás aún de servir en el ejército. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a estos filisteos y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Fíjese bien, él no estaba fijándose a lo personal, sino a lo de Dios. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, aquí está la oposición. La primera oposición que usted tiene va a ser con su familia. Verso 10. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Hasta ahora se está preocupando por las ovejas. ¿Se fija? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Celos, 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 celos. Fíjese bien. ¿De quién? De sus propios hermanos, fíjese. De sus propios hermanos. Cuando usted, fíjese bien cómo trabaja esto. Cuando usted es cristiano, los no cristianos no van a estar de acuerdo con usted. En nada. Ya perdí a la mayoría, pero aquellos que están oyendo todavía, cuando usted se hace cristiano y usted empieza a hablar de Dios, usted pierde la comunicación o la amistad con aquellos que no sirven a Dios. Fíjese bien. Fíjese bien, porque no puede el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del diablo estar juntos. Hay algo mal cuando puede unirse el pecado con el no pecado, o el pecador con el no pecador. Alguien se está comprometiendo. Alguien se está comprometiendo, porque no puedes. Pablo lo dijo así, dijo, el aceite y el agua no se juntan. La oscuridad y la luz no se juntan. El diablo y Dios no se juntan. Hay algo ahí, hermanos, que necesitamos agarrar. La realidad de la separación. Porque si tú eres cristiano, el mundo te va a odiar. Ay, pero yo quería tanto que el mundo me acepte. Es tan importante para mí que el mundo es del diablo, hermanos. La iglesia es de Dios. ¿Qué tienen en común? Absolutamente nada. Y si hay comunidad allí, si hay amistad allí, si hay igualdad allí, entonces alguien se está comprometiendo. Hello. Ok, vamos adelante. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son solo palabras. Fíjese bien, David se empieza a defender. Fíjese lo que dice en Mateo 10, 36 y 37. Para que vea que no son cosas que yo estoy hablando, sino que Dios lo dice. Mateo 10, 36 y 37. ¿Qué dice? Los enemigos del hombre cristiano serán los de su casa, hermano. Su casa. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús lo dijo. Los enemigos del hombre cristiano, la mujer cristiana, van a ser los de su misma casa que no son cristianos, que están viviendo en pecado.
El que ama a padre o madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ouch. Ouch. ¿Qué vamos a hacer con esa escritura, hermanos? No podemos hacer nada. Verso 30. Ojalá que estamos aprendiendo algo, hermanos, porque esto es importante en la vida de un cristiano. Sufrimos como cristianos porque no entendemos estas cosas y no obedecemos estas cosas. Y batallamos como cristianos y no entendemos que Cristo Jesús dijo en Juan 10:10, dijo, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo vine a darte vida y vida en abundancia. Y si usted está sufriendo, ¿qué clase de vida en abundancia es esa? Entonces, si estamos sufriendo es por algo. Porque Él prometió vida en abundancia. Y para mí una vida en abundancia es una vida de paz, de gozo y de justicia, que es lo que Dios promete. Amén. Ok, yo sabía bien que usted estaba diciendo ahorita, ¿para qué vine? Me hubiera quedado en la casa. Pero créame lo que le va a ayudar. Escúchelo. Y David, aparentándose de él, Eliab, hacia otros, habló lo mismo y le respondieron los del pueblo como primero. Le dijeron que Saúl enriquecería y cualquiera que matara al gigante. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales cuando fueron repetidas delante de Saúl, él lo hizo venir. Manden traer ese joven. Obviamente David había declarado que él pelearía con el gigante, lo que parece enfureció a sus hermanos. Y dijo David a Saúl, después de lo que llevaron al rey, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con los filisteos. Yo creo que tome el lugar de Saúl viendo a este jovencito flaquito parado delante de él, de unos 15, 16 años. ¿Qué pensaría usted como rey? ¿Y este? ¿De dónde salió? David está diciendo, no se preocupen muchachos, yo voy a arreglar el asunto. Yo voy a ir y voy a matar a este gigante. Yo lo voy a derrotar. Y quiero que vea otra vez que son declaraciones positivas de fe que necesitamos hacer nosotros. Que necesita hacer usted con ese gigante que tiene, con ese problema que no puede solucionar, que sigue haciéndole daño a usted y a su familia. Y es tiempo que usted lo derrote y lo eche fuera. Pero tenemos que confesar lo que Dios dice, no lo que estamos viendo, ¿ok? Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En lo natural todo esto era correcto. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Aleluya. Tenemos que ver las victorias que hemos tenido, hermano. Sabe que Dios siempre le pidió a su pueblo, fíjese bien, esto es algo que necesita aprender. Dios siempre le pedía a su pueblo, cuando Él les daba una victoria, que hicieran un monumento, que hicieran que lo pusieran en un libro, que lo pusieran como un altar para recordarse. Porque cuando cayeran en otro problema, se iban a recordar de lo que Dios ya hizo antes y iban a agarrar victoria en lo presente o en lo futuro. ¿Se fija?
A nosotros se nos olvida muy pronto cuando Dios nos ayuda en un milagro. Y por esa razón batallamos, hermanos. Por esa razón no podemos caminar de victoria en victoria. Caminamos de victoria en derrota y de victoria en derrota. Pero la Biblia dice que el cristiano debe de caminar de victoria en victoria en victoria. Aleluya. Somos victoriosos o más que vencedores, dijo Pablo, aleluya. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y dice que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que son de Dios y que son llamados por Él y que le aman. Todas las cosas trabajan para bien, aleluya. Para mí eso quiere decir victoria en victoria en victoria. Aún en las pruebas vamos a tener victoria. Aleluya. Pero no nos gustan las pruebas. Sin las pruebas, ¿cómo va a tener victoria? ¿Victoria de qué? ¿Verdad? Amén. Ok. Todo es debido al Espíritu del Señor que estaba sobre David desde el número o del momento que fue ungido. ¿Se acuerda cuando fue ungido en el capítulo 16:3? Ya, fue ungido como rey desde que estaba jovencito. El 36 dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo, fíjese bien, él está comparando un milagro con el otro. Es decir, él está recordando, esto es lo que yo hacía, y si lo hice con un león y un oso, lo puedo hacer con este gigante. Oh, aleluya. Con este incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjese bien, no porque nos ha provocado a nosotros, pero ha provocado a Dios. Aleluya. Y yo voy en el nombre del Señor a defender su nombre. Aleluya. El motivo es diferente que el de nosotros a veces. ¿Se fija? Ok. Y añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Y quiero que veamos algo aquí. Porque en 1 Samuel 16:13 dice esto, ya lo mencionamos, pero dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y ungió a David. David era un hombre ungido, aunque ya era un hombre de Dios. David era un hombre que buscaba a Dios. De todos los hermanos, fíjese bien, eran 8 hermanos, pero David era hijo o medio hermano de ellos, de los 7, ¿ok? Porque la esposa de Isaí había muerto y él se había casado con otra mujer y había tenido a David. Así es que los hermanos mayores o los hermanos de la otra mujer o de la otra mamá no lo querían muy bien y siempre lo estaban despreciando. David era despreciado por su propia familia. Y David pasaba los días, la semana, los meses allá con el rebaño. Pero ¿sabe qué hacía David allá en aquello? Lamentando que sus hermanos no lo querían. Y dice la Biblia que estaba llorando todo el tiempo. No, alababa a Dios. Le componía cantos, aleluya. Tenía una arpa que la tocaba y cuando la tocaba y David cantaba, óigame, aleluya, los ángeles bajaban. Y por eso tenía el poder para derrotar a cualquier animal que se encontraba con él. Aleluya, cualquier enemigo lo despedazaba, dice. Y David se recordó de ello y dijo, este gigante no es diferente, también lo voy a destrozar. Aleluya. Fíjese en 2 Corintios 10, 3 y 5, en el versículo 12, es bueno reconocer cuáles son las armas de nosotros, hermanos, cuáles eran las armas de David para derrotar al gigante. Y yo estoy viendo que no vamos a tener tiempo de llegar a la victoria de David, pero él tuvo victoria, ¿ok? Aleluya. En el 2 Corintios 10, 3 a 5 dice, ¿ya lo tiene? Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
no peleamos en la carne. No peleamos con la boca, no peleamos con las armas del humano. Aleluya. ¿Le está llegando? Ya deje de pelear. Deje de defenderse. Deje que Dios le defienda. Oh, my. Según, no meditamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Somos cristianos, hermanos, ya no usamos las armas que usábamos antes. ¿Se acuerdan lo que aprendimos ayer? De no vivir en lo de antes, de no regresar a la vida de antes. Ahora somos diferentes, ahora ya no peleamos en la carne, sino que peleamos en el Espíritu. Dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense bien. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí es donde comienza la batalla, hermanos. Aquí es donde usted se ofende. Aquí es donde usted se defiende. Aquí es donde usted hace guerra. Aquí es donde usted pelea. Aleluya. Y todo viene de aquí porque lo pensamos primero y luego lo ponemos en acción. Y somos derrotados porque los cristianos no van a ganar en la carne. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí. ¿Dónde estábamos? En el verso 37. Ahí lo vamos a dejar porque nomás quiero darle algunos puntos que necesitamos tomar para vencer, para ganar la victoria, la batalla, para tener la victoria, ¿ok? David venció la crítica y oposición de sus hermanos. Es lo primerito que vemos. Es lo primerito que él enfrentó cuando llegó al campo de batalla, sus hermanos, sus mismos hermanos. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? A eso viniste, ya te conozco, a eso viniste. A ponernos en vergüenza aquí con la gente de la oposición. La oposición. ¿Sabía usted que cuando Cristo fue a ministrar en el pueblo de donde él era, no pudo hacer milagros? No pudo hacer milagros, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Y sabe cuál era la incredulidad de ellos? Ellos decían, ¿y este quién es? Nosotros lo conocemos. Es hijo del carpintero. Él aquí creció con nosotros, es carpintero. ¿Qué anda haciendo ahora hablando así? Y él no pudo hacer milagros con él por la incredulidad y la crítica de ellos. Así es de que no espere que su familia va a estar de acuerdo con usted en ninguna cosa. En ninguna cosa, solo que sean espirituales como ustedes. Porque si no son espirituales como usted, olvídese. Olvídese, no van a estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, aunque quieran estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo con ustedes, solo que sean espirituales, como ustedes espirituales. Número 2, David rehusó ver el tamaño del enemigo y pelear en la carne. Él se concentró en lo espiritual, él desafió al gigante, cuando el gigante trató de desafiarlo a él. Fue la guerra primera, hermanos, fue con la boca. Fíjese bien, antes que usted gane la batalla, usted va a tener que empezar a hablar positivo. Y va a empezar a confesar, no lo que usted piensa, pero lo que Dios dice. Oh, aleluya, ahí está la victoria. Antes de que usted enfrente la batalla, empiece a confesar lo que Dios dice en su palabra. Aleluya, la victoria es suya. Pero tiene que hablar. La palabra le da el lado a usted, si usted es espiritual. Dice que todo está a su favor, pero tiene que hablarlo. La palabra de Dios dice esto, yo lo creo y me muevo en él. Aleluya. Número 3, rehusó la armadura de la carne y caminó en fe. Cuando lo trataron, no llegamos allá, pero cuando lo trataron de vestir con la armadura natural de un soldado, se cayó. Se cayó y dijo, quítenme toda esta cosa. Yo no necesito, si yo no voy a pelear en la carne.
Aleluya. Parece oírlo al joven. No voy a pelear en la carne, no necesito la armadura de ustedes. Yo voy a pelear en el espíritu. Aleluya. So, él rehusó la armadura de la carne. Que quiere decir que nosotros a veces nos queremos armar con las cosas de la carne y salir a pelear con la armadura que hemos logrado en la carne. Pero eso no te va a ayudar. ¿Okay? Quiere decir que lo que tú piensas y lo que tú empiezas a razonar y a tramar no trabaja. No va a trabajar. Vas a tener que empezar a caminar en la palabra de Dios. ¿Okay? Número 4, la confesión de David. El Señor entregará hoy en mi mano, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Aleluya. Qué palabrotas para un gigantote. Empezó a reír. El gigante de él. Tú vas a hacer a mí eso, tú vienes a mí con palos. ¿Me vas a pelear a mí? Yo te voy a matar. Número 5, se levantó y corrió al combate. Fíjese bien. Esta es una palabra muy importante para nosotros los cristianos, que Dios siempre usa para hablarnos a nosotros. Levántate, levántate, levántate y haz. Y nosotros sentados, ay Señor, ayúdame. Padre, necesito esto, necesito lo otro. Y Él está diciendo, levántate, levántate. Levántate y haz. Pon acción en tu fe. Yo tengo fe, Señor, para creer, pero nunca te mueves. Nunca te levantas. Cuando tengas fe, levántate a hacer aquello que todavía no puedes ver. Hello. Levántate a hacer aquello que todavía no puedes ver. Levántate a gozar la victoria de aquello que todavía no lo tienes, pero lo vas a tener. Aleluya. Lo vas a tener. Porque si no lo crees tú mismo, ¿quién lo va a creer por ti? Ok. Él corrió al combate contra el filisteo. Y el 6, hirió al filisteo en la frente y cayó en tierra. Y fue y cortó su cabeza. Es interesante que dice que le cortó la cabeza y luego se trajo la cabeza. Qué worry, ¿verdad? Pero dice que se trajo la cabeza y la andaba cargando por todas partes la cabeza del gigante. Enseñándole al enemigo, yo te he vencido. Has vencido, aleluya. Que todos sepan que Jehová de los ejércitos reina en la tierra, aleluya. Reina en la tierra. Él es mi Dios. Dale aquí para la honra y la gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Puestos de pie.